Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos juntos en armonía en este día que hoy el Señor ha hecho. Y le damos gracias a Dios porque este es un miércoles más donde podemos estudiar acerca de la doctrina bíblica, que es tan importante para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino estar firmemente arraigados y cimentados en Cristo. Y pues el estudiar la doctrina bíblica es la que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Y vamos todos avanzando hacia el crecimiento, hacia la evolución en el conocimiento de Dios, de Cristo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con orando, porque recordemos que sin Jesús nada podemos hacer, nada. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro precioso Dios y Salvador Jesucristo. Padre bueno, Padre misericordioso, estamos hoy aquí gozosos de que tú nos escuchas. Sabemos que tú nos escuchas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos en esta tarde que venga esa unción preciosa de tu Espíritu Santo, que alumbres nuestro entendimiento, que resplandezcan las escrituras en nuestro entendimiento, las podamos entender para poderlas poner por obra. Y en estos temas tan importantes, Señor, como el arrepentimiento y todos los temas que, claro, tratas en la Biblia, Señor, nos enseñas para vivir vidas piadosas conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Te rogamos que, guiados por tu Santo Espíritu, sigamos avanzando aquí en tu obra, Señor, para que cuando Jesucristo venga nos halle, Señor, dando fruto y fruto abundante. Y también te queremos dar muchas gracias, Señor, por nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, quien ha extendido la cobertura apostólica sobre nosotros para que caminemos en la misma visión, Señor, y que todos aguardemos el glorioso regreso de nuestro Salvador Jesucristo, y que permanezcamos firmes, velando y orando para aguardar, Señor, a nuestro Señor Jesús, y ella halle mucho fruto aquí en su amada, y seamos llevados y estemos con Él por siempre, con nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios, que es bueno en gran manera. Y pues hoy es otro día en el que podemos estar aquí para este tema. Es la segunda clase del arrepentimiento de la Escuela de Doctrina de nivel 1 básico. Y pues vamos a comenzar. Voy a hacer un pequeño resumen acerca de la clase pasada, un breve resumen, pero para continuar en esta clase. Por eso puse el arrepentimiento 2. Miren, aquí en Romanos 2:4, en la Biblia de las Américas, dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Miren, quiero que lo veamos también en la Biblia textual de la tercera edición, en donde está más comprensible, nos abre más la comprensión a esto que nos está haciendo Pablo hincapié. Dice Romanos 2:4, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, de acuerdo a este versículo, es la bondad de Dios la que nos conduce al arrepentimiento. Así es que por eso Pablo nos hace aquí un llamado a que
no tengamos en poco la bondad de Dios. No la tengamos en poco. Por eso dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. La otra dice, o tenéis en poco las riquezas de su bondad. Que no podemos menospreciar la bondad de Dios, que es la que nos conduce al arrepentimiento. Miren, en la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Que nunca se nos olvide esto, que Dios es bueno, tolerante y paciente para con nosotros. ¿Y acaso, dice Pablo aquí continúa, acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Abandonar el pecado, darle la vuelta, eso es arrepentimiento, girar, no en 360 grados, sino en 180. O sea, un cambio completamente de actitud, un cambio de manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Entonces, ahorita es lo que lo vamos a ver. En el diccionario de la Real Academia Española define al arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo. Sin embargo, si vemos esta definición a la luz de la palabra de Dios, que lleva consigo no solamente este pesar, o sea, esta definición que acabamos de leer es del diccionario de la Real Academia Española, que dice que es un pesar por haber hecho algo. Cuando pecamos, ¿verdad que nos sentimos muy mal? Sabemos que lo hicimos mal y que el pecado nos aparta de Dios y que costó un precio muy alto. Jesús murió por nuestros pecados para darnos salvación. Así es que cuando pecamos nos sentimos pésimo. Entonces, por eso dice aquí, es como un pesar, es un dolor por haber hecho algo. Sin embargo, en la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, lleva consigo esto, pero además, dicha definición se refiere al arrepentimiento a reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejados de Dios, así como lleva implícito el aceptar una dependencia total de Él. El pecado nos va a apartar de Dios y el pecado cada vez nos va hundiendo más en las tinieblas hasta que el corazón se endurece. En lugar de evolucionar, se va involucionando. No se puede quedar estático. Y ahora cuando viene el arrepentimiento, viene una evolución en donde también vamos sabiendo que apartados de Jesucristo nada podemos hacer y que no podemos vivir sin Dios. Por eso dice, lleva implícito el aceptar una dependencia total de Él. Y por favor, ubiquémonos bien de que es nosotros que dependemos de Dios, no Dios de nosotros. Dios no nos necesita, pero Dios te ama, nos ama y los necesitados somos nosotros. Así es que los dependientes somos nosotros. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos, sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así es que aquí no entra ni el orgullo ni la soberbia. Esto es Juan 15:5, donde vemos esto. Esta es la vida centrada del discípulo miren, en donde dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, ahí vemos en Juan 5, en 15:5, miren, vamos a volverlo a leer, dice, dijo el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, o sea, unidos a la vid, el que permanece en la vid verdadera, y yo en él, Jesús en nosotros, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Juan 15:5, miren, lo podemos memorizar. Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué tal? Sin Jesucristo nada podemos hacer. Entonces, nosotros necesitamos reconocer esta dependencia que tenemos siempre con Jesús, esta dependencia. Ahora,
El reconocimiento del pecado es producido por la voluntad humana que, al verse confrontado por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, conlleva un cambio de actitud. Esto es el resumen, porque ya lo vimos esto más ampliamente, no muy ampliamente, pero no más amplio, un poco más amplio, y para irnos introduciendo en este tema. La palabra de Dios es inmensa. No podemos dar un tema por que ya lo terminamos todo de ver. Hay mucho, mucho que estudiar, pero vamos viendo poco a poco. La palabra de Dios la vamos recibiendo poco a poco. No la podemos recibir toda de golpe. No podemos. Tiene que ser dándonos, así como hay un riego. Muchas de las hermanas así incluso poníamos en la congregación, luego también hemos puesto unas botellas ahí que sea por goteo para que las plantitas vayan cayendo en el agua y sigan teniendo ese alimento, ellas tengan el agua necesaria. Pues igual nosotros necesitamos que la palabra de Dios la vayamos asimilando poco a poco. Nadie tiene la sabiduría completa, sino Dios es el único que sí lo tiene todo en la totalidad. Nosotros no pretendemos tenerlo todo, pero sí vamos esforzándonos y pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya dando esta revelación. Entonces, este reconocimiento de pecado es cuando leemos la palabra de Dios, somos confrontados con su palabra y el Espíritu Santo nos da esta revelación de que hemos hecho mal. O también el Espíritu, una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Y Él nos dice, cuando vamos a hacer algo que no está bien, Él nos empieza a redarguir. Primero, para que no caigamos en la tentación. Pero si no oímos su voz y se cae en la tentación, también nos guía al arrepentimiento. Así lo dice su palabra. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, Él nos guía al arrepentimiento. Aquí, como dice, ¿cómo conocemos el pecado? Pues por la ley, que llegó la ley. Por eso dice, el reconocimiento de pecado es producido por la voluntad humana que al verse confrontado por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, conlleva un cambio de actitud. La traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, es lamentar. Esto es arrepentimiento, miren y veámosla porque en la clase así la vamos a estar viendo. Es lamentar, cambiar de idea. Eso es arrepentimiento, cambiar de idea, volverse 180 grados. O sea, si aquí está el pecado, yo debo de volverme para acá. O sea, le doy la espalda, vuelvo a salir acá. Entonces, nada más son 180 grados, no 360. Si son 360, no hubo arrepentimiento. Entonces es volverse, retornar, cambiar de pensamiento, de forma de pensar. Tenemos que cambiar, batallar, pero esto es con la palabra, por lo cual la tenemos que estar leyendo de día y de noche. Cuando estemos, o sea, en todo momento tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. No que se quede toda la semana la Biblia en el librero y solamente, pues antes se llevaba, ¿verdad?, en forma física a la congregación. Muchos lo seguimos llevando, otros lo llevan en sus celulares, pero la palabra de Dios tiene que ser escudriñada constantemente. La tenemos que escudriñar, estudiar y parece que en oración ponerlo en manos de Dios y que su Espíritu Santo nos guíe a ponerla por obra. Entonces, por eso es volverse, retomar, cambiar de pensamiento, porque el hombre actúa como piensa. Entonces, para cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Eso es arrepentimiento. Y por eso dice cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón, rechazo de un proceder indeseable. Eso es arrepentimiento. Cuando hemos pecado, no decimos, ¿cómo puede ser esto? No, ¿cómo? Perdóname, Señor, y nos sentimos tan mal que a veces hasta sentimos
vergüenza, no a veces, y nos sentimos vergüenza de acercarnos al trono de la gracia y pedir perdón. Pero esto es lo que necesitamos hacer en lugar de seguirnos alejando más. Y Dios, que ve un corazón contrito y humillado, nos va a perdonar. Y vimos estas palabras, miren, la palabra hebrea, arrepentimiento era nacham, y las otras son del griego, del Nuevo Testamento, de las palabras griegas, que algunas las vimos también la semana pasada, era metanoia, y hoy vamos a seguir viendo estas, metamellomai, metaneo, y aquí están los números de los diccionarios Strong Bind, y ahí los pueden ver, todas estas definiciones también. Como esta parte de el arrepentimiento, empezamos a ver como punto número 1, no quiere decir que sea exhaustivo, no es paso 1, sino vamos pues en un modo de poder estudiar el tema, se está dando así. Como un punto, pusimos como primer punto la importancia del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento. Entonces ahí vimos, en esta clase, ahí tú que tienes tu estudio, vimos la importancia del arrepentimiento, los beneficios del arrepentimiento, pero no acabamos de ver todos los beneficios y hoy espero que lo podamos acabar y si vemos otro punto. El punto que abordamos la semana pasada fue la importancia del arrepentimiento. Y ya los que han estado estudiando esto, vemos que la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento inicia con un hombre llamado Juan el Bautista, si lo recuerdan. Juan el Bautista, que proclamaba diciendo, Juan el Bautista fue el mensajero que venía para preparar el camino de Jesús, del Señor. Y él proclamaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Este mensaje no ha cambiado. El arrepentimiento debe de ser porque el reino de los cielos se acerca. ¿Dónde lo vemos? En el Evangelio de Mateo. Miren, vamos a irnos turnando. Va a empezar Maru, luego Lulú y luego Ángeles. Y luego otra vez Maru, Lulú y Ángeles. Sí, por favor. Maru, por favor, si empiezas. Mateo 3:1. Amén, pastora. Amén. Mateo 3. 3:1 y 2, por favor. 3:1 y 2. 3:1 y 2. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo. Hasta ahí, hermana, nada más el 2. Por favor, amén, amén, amén. Nada más será ese. En arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Mateo 3:1 y 2, ¿sí? Entonces los puedes volver a leer. Nada más Mateo 3:1 y 2, por favor. Maru. En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de la misma manera predicó Cristo. Esto es un resumen, pero estos puntos son tan importantes porque es bueno, que no voy a volver a mencionar toda la clase pasada, que también es importante, si no es un resumen, pero basado en esto, porque el Señor Jesús también vino a predicar el arrepentimiento. Por favor, Lulú, si lees Mateo 3:2. Hermana Lulú. Sí, Paz. Mateo 3:2. 3:2. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tema es el que estamos mirando? El arrepentimiento. ¿Qué vino a predicar Juan el Bautista? El arrepentimiento. Jesús, el arrepentimiento. Y vamos a ver que también los apóstoles y la iglesia al día de hoy sigue predicando el arrepentimiento. Lo vamos a ver. Entonces, de la misma manera, cuando Cristo asciende al cielo, deja la orden que luego se conocería como la Gran Comisión. Hermana Ángeles, por favor, si lees nada más Mateo 28, 19 al 20, por favor. Hermana Ángeles. Mateo 19. 20, por favor. Mateo 20. 19 y 20, por favor. Uh-huh. En la pantalla dice Mateo 28. 19 y 20. Ay, 28. Yo estoy viendo 20, perdón. Ay, 28. 28. Sí, 19. Tanto. Y discípulos. A todas. Se te está cortando. Si te puedes acercar un poquito a la ventana. Y por lo tanto, ir y hacer discípulos. Ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la gran comisión. La voy a volver a leer porque como que se entrecorta un poco. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, de todas. O sea, a todo el mundo se le va a predicar. Y dio una orden, dio un mandamiento, no una opción, o si cuando recibimos a Cristo decidimos nosotros bautizarnos o no. El bautismo no es una opción, es un mandamiento. Y aquí lo vemos, está bien claro como lo dijo Jesús. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizándolas quiere decir ser sumergidos en el agua, no es por aspersión. Este es un mandamiento. Y dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mandado, que no se nos olvide que es un mandamiento. Y dice, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran promesa. Pero nosotros que somos los necesitados, necesitamos ser enseñados, ir siendo discipulados. Por esto es la importancia también de congregarnos. Entonces, para ir enseñando a guardar todo lo que os ha mandado, todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho que hagamos. Y en el Evangelio de Lucas, también ahí lo vemos en el Evangelio de Lucas, que es el último capítulo 24, si nos vamos a ir ahí, fíjense lo que dice ahí el Señor Jesús dice, Él dejó esa orden en el 24:47, dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. Aquí lo vamos a ver, por favor. Está todo con rojo porque a él lo dijo Jesús. Miren, vamos a ver desde el 45. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Aquí vamos a ver que el Señor Jesús dice, él lo tomó, o sea, entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado al Señor Jesús y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. En esta Biblia está todo con rojo porque lo dijo el Señor Jesús. Hay Biblias que así lo ponen. Dice que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito
escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces aquí dice en el 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Por eso tenemos que orar antes de leer las escrituras y pedirle al Señor que nos dé esta revelación. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera, resucitara de entre los muertos al tercer día. Y aquí está, ¿qué estamos viendo? El arrepentimiento. Y Él lo dijo, Él lo dejó, Él nos mandó a predicar el arrepentimiento en su nombre, dice. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, como vemos, es muy importante el arrepentimiento. Y el pecado siempre es el pecado y lo que necesitamos y nos aleja de Dios. La paga del pecado es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso tenemos que arrepentirnos del pecado. Por eso aquí dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero primero nos tenemos que arrepentir, confesar el pecado para que venga la conversión. Entonces, para que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí, como pusimos de allí, la importancia que tiene el arrepentirse, ya que es a través de esta actitud que nosotros damos el primer paso para acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Entonces, aunque sabemos que el arrepentimiento no produce salvación, pero sí es el paso previo a la salvación. Y sin arrepentimiento no hay conversión, lo que les acabo de decir. Entonces tiene que haber un arrepentimiento, confesión de pecados y volvernos al Señor, volvernos a Dios, el cual es amplio en perdonar siempre y cuando nos acercamos con un espíritu contrito y humillado delante de su majestad, no justificando los pecados, porque entonces ahí no hay arrepentimiento. Porque si nos acercamos y decimos, Señor, es que si yo le hice esto porque Él me hizo esto y esto, pues ahí no hay arrepentimiento, más bien se justifica la persona. Si queremos ser perdonados, confesar el pecado, porque el que nos justifica es el Señor Jesús. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo, pero lo que sí tenemos que ser es sinceros y confesar nuestro pecado delante de Dios. Arrepentirnos para que entonces sí vengan tiempos de refrigerio de parte de la presencia de Dios, como lo dice la palabra. Entonces, ahí en Isaías 30:15, esta también lo vimos ahí en la enseñanza de la iglesia, en el discipulado del domingo, veíamos Isaías 30:15, las personas que fueron lo recordarán que vimos Isaías 30:15. Y aquí dice en Isaías 30:15, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. Es que tenemos un Dios santo. Es que eso es otra cosa que casi nos está enseñando aquí ahora. Porque primero la gente no quiere saber nada del pecado. No, porque eso me molesta. Claro que nos molesta, porque si estamos en pecado nos va a molestar. Era como cuando Juan el Bautista confrontó a Herodes y le decía, te es ilícito vivir con la mujer de tu hermano. Claro que le molestaba, pero en lugar de arrepentirse, ¿verdad? Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, es tan importante el arrepentimiento. Claro, el ser confrontados con la palabra de Dios nos debe de llevar al arrepentimiento guiados por el Espíritu Santo. Dice así Isaías 30:15, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento, ¿qué estamos predicando? El arrepentimiento. Y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. ¿Pero qué dice? No quisisteis. No se quisieron arrepentir, siendo el arrepentimiento el verdadero camino a la salvación.
El pueblo de Israel luego se empezaba a arrepentir, pero no, mejor seguían sus viejos caminos. Eso trae muerte. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar para que pueda cambiar en nuestra manera de vivir. Si no, si el hombre hace pensemos, dialoguemos. Si tú haces las mismas cosas en la misma forma, ¿qué vas a tener? Los mismos resultados. ¿Queremos cambios de vida? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso Pablo nos decía ahí en Romanos 12:2, en la versión de la Biblia del Dios habla hoy, dice, en la Biblia del Dios habla hoy, Romanos 12:2, y veamos qué tan importante es el cambio de pensar. Porque cuando hemos nacido de nuevo, nuestro corazón es limpio, nos da el Señor un corazón de carne. Pero aquí necesitamos cambiar para que haya un cambio de manera de vivir. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Romanos 12:2, según la Biblia que tú tengas, pero aquí en la Biblia de Dios, habla hoy en Romanos 12:2, dice, no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Y fíjense lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Pero tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, porque queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Eso no va a pasar, jamás. Los necesitados somos nosotros y los que necesitamos tener dependencia de Dios somos nosotros. Por ejemplo, porque por eso Dios no se va a adaptar a la vida de cada uno de nosotros, no habría un cambio. Y Dios es santo, como lo acabamos de ver. Así dice el Santo de Israel. Más bien nosotros tenemos que dejar nuestra vida pecaminosa y tomar la decisión de seguir a Cristo, si no tampoco va a haber un cambio. No lo va a haber. Y si queremos ir poco a poquito, tampoco. Debe ser un cambio radical de salir del pecado y volver la vida a Cristo. Ahí se van tomando decisiones entre seguir con los vicios, con las borracheras, con la vida de antes, de la cual fuimos quitados, de aquella vana manera de pensar, de aquella de las tinieblas, y hemos ido ahora hemos sido trasladados al reino de la luz de Jesucristo. Entonces debe de haber un cambio en la manera de pensar. Antes en el mundo, digo, no voy a condenar, pero pues si se fumaban y se creía que se estuviera haciendo mal. Y al venir a Cristo vemos que eso es un vicio que hace daño al cuerpo. Entonces hay que arrepentirnos e ir dejando aquellas cosas, pero necesitamos de Cristo para ir, y el poder del Espíritu Santo, como ahorita lo vamos a ver en uno de los puntos, para poder dejar el pecado. Entonces, esto es bien importante, pero en la obediencia hay bendición. Miren, en la Biblia textual, tercera edición, vemos este mismo de Isaías 30:15, que es el que estamos viendo, que también nos da esta traducción, nos lleva una mayor comprensión en esta. Aquí vemos, Isaías 30:15 dice, pues así dice el soberano. El soberano es el Dios soberano. Él actúa como Él así lo ha decidido. El Dios es soberano. Yahvé, el Santo de Israel. Ay, aquí no me deja. Uy, no sé por qué se pegó este. A ver si se quita aquí. Vuestras es que no se quita. Ay, no puedo. Vuestra salvación está en volveo.
envolveros a mí. Así dice el Dios soberano. No se mueve una hoja si Dios no lo permite. Él tiene el control de todo porque Dios es soberano y es un atributo de Dios. Dice, vuestra salvación está en volveros a mí. Esa es nuestra salvación. Y tener calma. Vuestra fortaleza consiste en confiar y estar tranquilos, pero no quisisteis. Entonces, es por esto que en el arrepentimiento está el verdadero camino a la salvación. Vuestra salvación está en volveros, en el arrepentimiento. Cambio de conducta, cambio de manera de pensar. Entonces, como vimos, esto es la importancia como punto 1 del arrepentimiento y lo vimos en la clase pasada. En esta también vamos a seguir un poquito de lo que se vio la clase pasada. Se tocaron varios puntos de beneficios del arrepentimiento. Nada más los voy a mencionar, porque si no, no vamos a avanzar. Como beneficio del arrepentimiento trae un refrigerio espiritual a nuestro ser integral, al cuerpo, al alma y al espíritu. Podemos disfrutar el arrepentimiento, como se vuelve a restablecer la comunicación con Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios. Podemos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Dios nos quiere bendecir, pero esto es después de ya, o sea, muchos dicen, pues bendíceme, o sea, llegamos antes de nacer de nuevo, antes de conocer del Evangelio, pues llegábamos ahí, le decíamos a Dios, es que voy a ir a hacer esto, bendíceme en esto, pero a Él no lo tomábamos en cuenta. Y lo tenemos que tomar en cuenta y si Él está de acuerdo en que vayamos a hacer eso o que hagamos tal cosa, porque ahora ya Él vive en nosotros y tenemos que ser guiados por su Santo Espíritu. Los beneficios del arrepentimiento entonces es que podamos disfrutar de la compasión de Dios, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos la bendición abundante. También vimos que otro de los beneficios del arrepentimiento era generar vida. Otro de los beneficios del arrepentimiento, hay perdón de pecados. Todo esto se vio porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Perdonar, hay perdón de pecados. Y también provoca gozo en el cielo. Por cada pecador que se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en el reino de los cielos. Y continuamos ahora con otros beneficios, como es que a través de él recibimos el don del Espíritu Santo. O sea, a través de Jesucristo que a través del perdón recibimos el don del Espíritu Santo. Lo vamos a ver. En Hechos 2:38, lo voy a leer yo porque quiero ir explicándoles aquí un momento. Miren lo que dice. Hechos 2:38 de la Biblia de las Américas. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Jesucristo? Arrepentimiento. ¿Qué predica la iglesia? Arrepentimiento. No hay más. Y esto lo vemos desde el libro de Hechos 2:38. Dijo, y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Se acuerdan de las palabras que mencioné griegas? Es metanoeo. Esta palabra griega, que es la 3340, significa cambio de mente, cambiar de modo de pensar para poder cambiar de modo de vivir, como lo que explicamos en Romanos 12:2. Y otro nuevamente aquí, y sed bautizados cada uno. Esto tiene que ser en forma personal. Y el bautismo es para arrepentimiento, por eso nos bautizamos, porque hemos reconocido que necesitábamos un Salvador, que Jesús dio su vida por nosotros, le abrimos nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y ahora nos vamos a bautizar. Esto es personal. No tiene que decidir tu familia si te vas a bautizar, me estoy refiriendo ya, porque cuando una persona ya es consciente de que ha cometido pecado, y es que me estoy refiriendo ya a personas que dicen, no, es que mi familia no me va a dejar bautizarme, no, es que mi papá no, pero es que si llegara a Cristo, la salvación es personal, no es que tu familia te diga, porque si vas a esperar que tu familia te diga que sí puedes aceptar a Cristo, esto no es así, porque si la familia es inconversa, la salvación es personal, el llamado es personal. Y aquí como dice, y sed bautizados